Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches. Amigo Nelson, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí usted quedó debiendo, Saludos. usted quedó debiendo porque la gente quería decirle Happy birthday to you, Happy birthday to you. Feliz cumpleaños, Mauro Andino. Feliz cumpleaños a ti. Atrasadito, Mauro. No, muchas gracias, amigo Nelson. Me contó la gente que me habías deseado feliz cumpleaños y realmente para mí fue un detalle muy bonito. Me escribieron igual por Twitter, me escribieron por Instagram, realmente muy especial. Así que muchas gracias a todos. Lamentablemente el jueves pasado no pude estar porque, aunque hayan pensado que estaba de farra por mi cumpleaños de ese día, estaba dando clases y por eso Ajá. es que te pedí que lo adelantemos igual el programa de esta semana para el día de hoy porque mañana jueves en la noche también tengo que dar clases. Eh, bueno, pues estoy dando ahí un módulo en la maestría de Derecho Constitucional en la Universidad Técnica de Cotopaxi y hay Vea que ser usted. responsables. Y trabajo es Claro. trabajo, ¿no? Claro, hay que ser responsable de todas maneras. No, yo le expliqué a la gente, le dije que usted estaba, precisamente estabas tú, Mauro, en clases y ellos obviamente tienen, pero agradecen que en el espacio que tengamos podamos conversar. Y precisamente hay muchos temas, mi querido amigo, porque a nosotros se nos hace medio complicado, y me incluyo, entender el tema de las preguntas. Primero, partamos de que ya el presidente acaba de emitir el decreto y parece ser que lamentablemente esta consulta mañosa, como le hemos dicho nosotros acá, va porque va. ¿Podemos hablar un poco de eso, Mauro? ¿Cuál es tu criterio sobre las preguntas, las rechazadas también? Sí, efectivamente. Mira, a ver, el presidente de la República en un inicio presentó 8 preguntas. De esas 8 preguntas le aceptaron 6 vía enmienda, es decir, para que sean puestas a consideración de la gente a través de un referéndum. Dos relacionadas, una con el Consejo de Participación Ciudadana y otra con el tema de Fuerzas Armadas cooperando en el mantenimiento de la seguridad y del orden interno en coordinación con la Policía Nacional. Esas 2 preguntas la Corte inicialmente le dijo, le respondieron que esto era únicamente vía reforma parcial, Ujú. es decir, a través de la Asamblea Nacional. En vista de aquello, y como el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, desde mi criterio, es, como se diría en el argot popular en mi tierra, el ñuto, la carne, lo que Claro. en verdad le importa al presidente de la República, el que hizo de forma muy hábil. Él dividió esta pregunta del Consejo de Participación Ciudadana en 2 interrogantes para volver a insistir para que esta propuesta pase por la vía de la enmienda a través del referéndum. Cuando él vuelve a enviar estas 2 preguntas, en ese momento la Corte le ratifica y le dice que sí, que efectivamente estas 8 interrogantes, las 6 iniciales que le dijo vía enmienda, más las 2 que digamos se dividieron ¿Ya? de la pregunta inicial del Consejo de Participación Ciudadana, las 8 la Corte le dice sí. Esto procede a través de referéndum, se puede poner a consideración del pueblo ecuatoriano y les puede consultar. La de las Fuerzas Armadas, él vuelve a insistir y nuevamente la Corte le dice, no hay chance vía referéndum, vía enmienda. Esto solo puede hacerse a través de reforma parcial, es decir, por la Asamblea Nacional. Por eso es que sobre este tema yo le he escuchado a la gente del gobierno decir que ellos van a insistir, que van a poner a consideración nuevamente de la Asamblea esta pregunta. Y 3 preguntas adicionales que no eran modificaciones a la Constitución, sino más bien reformas de carácter legal. Por ejemplo, crear un tipo penal vinculado con esto de las famosas vacunas, Ajá. estos crímenes que tienen que ver con La extorsión. estas formas extorsivas Ujú. de pedir dinero a cambio de no hacerle daño a la gente, temas relacionados con el comiso de bienes que sean resultado de ilícitos, de infracciones penales, supuestamente que ese dinero que se iba a recaudar producto del comiso se iba a poner a disposición de áreas como salud, como educación y también incentivos tributarios a aquellas empresas que contraten a personas que tengan una edad mayor a los 45 años. Esas 3 preguntas específicas, la Corte Constitucional le dice no se pueden someter a consideración de la gente a través de consulta popular Ok. porque no hace falta, es innecesario y esas preguntas usted envíe los proyectos de ley a la Asamblea para que la Asamblea las tramite y de ser el caso, pues ahí se delibere. Por eso es que le exhorta al Ejecutivo a que envíe los proyectos de ley y también le exhorta a la Asamblea
a de alguna manera coordinar esto para ver si es que se puede aprobar. Digamos, es el contexto general y en la parte inicial de lo que te puedo manifestar. Yo creo que sería bueno un poquito ir esbozando cuáles son las cuestiones de fondo, sobre todo relacionadas al Consejo de Participación Ciudadana. Por supuesto, por supuesto. Están las líneas grises y la letra chiquita del contrato. Por supuesto. Quiero saludar a Spartan. Nelson dice acá, ¿qué estará haciendo o habla acerca de lo que hoy está haciendo el señor Jorge Glass? Dice, ojalá que se lo pueda entrevistar. Yo voy a hacer los movimientos a ver si se logra, aunque Glass creo que para mí que estará también un poco preocupado porque ha dicho el gobierno que va a apelar el tema. ¿Algún comentario acerca de Glass para seguir con el tema de la consulta? Su libertad, ¿qué opinión desde el punto de vista legal? Sí, mira, en estricto derecho, Nelson, yo sé que este criterio tal vez a algunas personas les puede decepcionar, pero en estricto derecho estaban mal concedidas esas medidas cautelares. Él tiene derecho, como cualquier persona, a recibir beneficios penitenciarios. Así es. Es decir, si es que él ya cumplió un determinado porcentaje de la pena, una vez que se unificaron las dos condenas, porque no hay que olvidarse que él ha sido condenado por 2 delitos, y si es que él ya cumple el 60% de ambas condenas unificadas, él tiene derecho a pedirle a un juez de garantías penitenciarias o a quien haga las veces de juez de garantías penitenciarias, que generalmente son los jueces de garantías penales, él tiene derecho a pedirle que se le otorgue este tipo de beneficios como a cualquier privado de la libertad y que se le otorgue justamente la prelibertad porque él ha cumplido no solo este requisito del porcentaje del 60%, sino además ha cumplido, digamos, ha sido una persona que dentro del centro de privación de libertad ha tenido buena conducta, no ha generado problemas, etcétera. Él tiene derecho a esos beneficios penitenciarios. Lamentablemente, también hay que decirlo, el sistema de justicia está de alguna manera cooptado, secuestrado políticamente, y Jorge Glass se ha vuelto una especie de trofeo también para aquellos que tienen una animadversión en contra de él y en contra de la Revolución Ciudadana. Pero esa ilegalidad que se comete en contra de él, también debo decirlo, en estricto derecho, no puede subsanarse con otra ilegalidad. ¿Pero quién comete la ilegalidad, Mauro? Primero, porque desde el gobierno evidentemente no se le da las facilidades a través del trámite administrativo para que él pueda ser sujeto de los beneficios penitenciarios que y eso pueda está obtener pendiente. la prelibertad. Exactamente. Ya. Como él de alguna manera a través de su defensa técnica se ve acorralado porque no le dan chance para acceder a estos beneficios, ¿a qué recurren? Recurren a presentar una solicitud de medidas cautelares que en estricto derecho no procede. Una ilegalidad no puede subsanarse con otra ilegalidad, porque las medidas cautelares, ¿cuándo presentas tú, Nelson? Primero, que es una garantía jurisdiccional que se presenta para cesar o evitar una potencial amenaza, para evitar una vulneración a tus derechos constitucionales. Es decir, antes de que estos se consumen o se materialicen. Pero asumamos el caso concreto de que los derechos de un privado de la libertad estuvieran en riesgo. ¿Cuál es la garantía jurisdiccional que procede? El habeas corpus correctivo, la misma garantía jurisdiccional que en su momento él presentó y que le fue revocada, que fue dejada sin efecto porque se apeló por parte del SNAI. Porque el habeas corpus procede cuando la vida, la integridad física, la salud o la libertad de la persona está en peligro o en serio o grave riesgo. El habeas corpus, pero no una solicitud de medidas cautelares, me explico, porque si no el día de mañana, voy a poner igual casos extremos, con una acción de protección alguien va a querer salir en libertad, o con una acción, no sé, pues voy a poner un caso más extremo, incluso más surrealista, una acción de acceso a la información pública, o con cualquier medida o demanda particular. Entonces, creo que hay que hacer las cosas en derecho, pero repito, esto también se produce porque por la vía ordinaria, por donde él debería acceder a sus beneficios penitenciarios, hace algún rato, el gobierno también le sigue bloqueando. Pero repito, y espero que me entiendan porque no dejo de ser abogado y tengo que hablar en derecho. Imagínate ¿cómo hablaría yo con mis alumnos si es que yo tratara de moldear esto? Claro, no podrías. Y está muy bien, Mauro, te felicito. Es decir... Entonces mira, yo creo que
solo cierro con esto, Dale, van a pedir la revocatoria, como ya han dicho, ya de las sí, medidas van a apelar cautelares. eso. Yo creo que el juez probablemente se ratifique, es decir, no les va a dar paso, pero luego se puede apelar. Esto dice el artículo 35 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y se puede apelar a la Corte Provincial y lo más probable es que se acceda a la apelación. ¿Por qué incluso, Nelson? Y ahora sí cierro esta parte. Ujú. Porque incluso el juez de Santo Domingo no es competente en razón del Oh, territorio. ¿Dónde debió haberse presentado? En el último de los casos, si es que procedía esa garantía, que digo que me ratifico, no procedía, pero ¿dónde debió haberse presentado? Aquí, pues, porque se supone que aquí es donde se están violando sus derechos, aquí es donde se están produciendo los defectos, no en Santo Domingo, así como estuvo mal que los del Consejo de Participación claro, claro. Ciudadana, censurados y destituidos, vayan a jugar a la tómbola y presenten 20 garantías, acciones de protección, medidas cautelares y presenten una que les resulte por ahí en la Concordia, que no tenía jurisdicción para conocer esa solicitud de medidas cautelares. Mauro, entonces estamos con esto frente de verdad, y aquí ampliando un poco más tu criterio, a la debacle de un sistema judicial. Porque, a ver, sí, ilegal, lo proponen y el juez acepta. Y acá con los consejeros lo proponen y los jueces aceptan. Y los otros 20, y Villavicencio pone y le aceptan. Y le dicen que lo sancionan. O sea, estamos, voy a utilizar, estamos en la M, en el sistema, en la M. Yo pensé que iba a utilizar otra palabra más fuerte. Pero sí, o sea, estamos jodidos en ese sentido. Mira, realmente se están desnaturalizando las garantías jurisdiccionales. Okay. Esto lo hemos hablado de forma reiterada contigo. Se está haciendo un uso abusivo del derecho. Todo el mundo está recurriendo a acciones de protección, a medidas cautelares. De alguna manera, este meme, esta broma que circula en redes sociales que dice la vieja confiable, Ajá. se ha trasladado al uso de las garantías jurisdiccionales. Y creo que hay que ponerle coto a esto, no solo a nivel institucional y a nivel constitucional a través de la Corte Constitucional, que ya lo ha hecho, porque precedentes jurisprudenciales hay una infinidad, pero creo que una vez más la Corte debería intervenir. Por ejemplo, estas solicitudes de medidas cautelares que han presentado de ambos lados, debería seleccionarlas la Corte. De hecho, hay que enviar el expediente a la Corte Constitucional para que la Corte las seleccione de ser el caso y una vez que las seleccione pueda dejar sentado un precedente, reitero, una vez más sobre cuándo sí procede y cuándo no. Y aparte de esto, creo que también aquí hace falta mucha voluntad de los actores. Claro. O sea, si no hay el compromiso de hacer las cosas en derecho, si no hay el compromiso del gobierno de no interferir en la justicia, de no jugar a favor de sus aliados políticos, y si de parte de la oposición también no existe un compromiso real de no malutilizar las garantías, mira, esto lamentablemente no va a cambiar y vamos a seguir de tumbo en tumbo. Y esto no es culpa ni de la Constitución, no es culpa ni de la Corte Constitucional, lamentablemente es culpa también de los actores políticos, pero también de los operadores de justicia. Terrible. Maribel, gracias Maribel por ese bonito mensaje. Maribel, muy gracias por ese comentario y por ese apoyo que nos envías a esta hora en vivo y en directo. Gracias por escucharnos. ¿A dónde se traslada la pelea y la pugna entre el Consejo de Participación y la Asamblea Nacional? Ya hay ahora voces de denuncias judiciales en Fiscalía. Virgilio hace lo propio. ¿Quién tiene la razón en este asunto, Mauro? Mira, ahí también tengo que ser absolutamente tajante. ¿Tenía competencia la Asamblea para censurar y destituir a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? Y la respuesta es, claro que tenía, absolutamente. Tenía Yo pensé que ibas a decir, no, y yo no, estaba... no, tenía competencia, no hay por dónde perderse ahí. Ya. Ahí hay que ser absolutamente claros. El 131 de la Constitución les otorga esa competencia para censurarles y destituirles. Pero ¿dónde se origina el problema? A ver. Y aquí también hay que señalar a los responsables, porque intentaron forjar una tramoya política, pero también una tramoya jurídica para inducirles al error y que luego, claro, una vez que se cometiera el error al que estaban induciendo los miembros de la Comisión de Fiscalización con el presidente de la comisión a la cabeza,
con tu amigo Tu pana. Fernando Villavicencio, con tu pana, ¿qué es lo que buscaban? Viciar el procedimiento, el juicio político, pero con toda mala fe, con intencionalidad plena. ¿Por Ya. qué? Y ahí vale mencionar algunos antecedentes. Cuando ya se evacúan las comparecencias, tanto de los denunciados políticamente como de los asambleístas que denuncian, y se reciben las comparecencias de los testigos, se reciben las pruebas de cargo, de descargo, ya se acaba ese plazo, ¿sí?, de comparecencias en la Comisión de Fiscalización. ¿Qué dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa? La ley dice que hay un plazo de 5 días para que la comisión apruebe un informe recomendando el juicio político, la censura y la destitución, o recomendando el archivo. Ya. Y ese informe pasa al Pleno de la Asamblea. Pero como a veces los juicios políticos son complejos, o a veces por cualquier razón los asambleístas no hacen su trabajo a tiempo, se descuidan o quieren darse unos días más, pueden pedir una prórroga. Ya. Y esta prórroga les concede el presidente de la Asamblea. Y pidieron una prórroga de 5 días más, que es lo que la ley establece. Les dan la prórroga de 5 días adicionales. Y en el quinto día de la prórroga someten a votación las mociones. Una moción para recomendar el juicio político, la censura y la destitución. Otra moción para recomendar el archivo. ¿Qué sucedió? Que no hubo votos para ninguna de las dos mociones. Ya. Es decir, no hubo mayoría absoluta dentro de la comisión. ¿Qué correspondía jurídicamente? ¿Qué dice la ley de la función legislativa? Que ante la falta de votos para aprobar cualquiera de las dos mociones, el presidente de la comisión tenía plazo de 2 días. Tu amigo Fernando Villavicencio tenía que enviar un informe al presidente Saquicela indicándole estos pormenores. Presidente Saquicela, no hubo votos para aprobar ninguna de las dos mociones, pero aquí dejo detallado cuáles fueron las posiciones de cada uno de los asambleístas. Okay. 2 días de plazo tenía para eso. Pero ¿qué es lo que hace? Y aquí viene esta jugarreta política y jurídica. Ya fuera del plazo, cuando ya precluyó la prórroga, en el 6.º día, es decir, por fuera de los 5 días que tenían como máximo para poder aprobar el informe, en el 6.º día se les ocurre pedir la reconsideración. ¿Ya? Y dicen, el día de ayer nos equivocamos en la votación. Y hoy pedimos la reconsideración porque sí queremos recomendar el juicio político en contra de los 7 consejeros. Así que como ya hemos reconsiderado, y de hecho votan a favor de esa reconsideración, dicen, hoy sí vamos a enviar el informe recomendando el juicio político. Pero ese informe ya era extemporáneo. Ya no vale. Esa reconsideración ya estaba fuera del plazo, porque la votación y el informe máximo tenía que haberse aprobado el día anterior, ¿sí me explico? Es como que a nivel judicial, tú tienes término de 3 días para presentar un recurso de apelación, se me ocurre, ¿ya? Y tú al día 5 o al día 6 quieres presentar el recurso, no puedes, no te van a recibir, te van a decir, ve hermano, vos tenías No solo es, 3 no es días. cuando te da la gana, hay normas, hay No es reglas. cuando te da la gana, exacto. Entonces, cuando ya precluyó la prórroga, aprueban la reconsideración y van y quieren presentar el famoso informe recomendando el juicio político en contra de los 7. ¿Y qué hacen en Secretaría General? Lo rechazo. Por obvias razones le dicen, no, Claro. no hay chance, no les podemos recibir porque el plazo ya precluyó. ¿Y qué hace el presidente de la Asamblea? Aplica el artículo 142 de la Ley de la Función Legislativa, el último inciso, que es clarísimo, que dice lo siguiente: cuando en las comisiones especializadas permanentes, mucho ojo, haya fenecido el plazo señalado en la ley para tramitar los proyectos de ley o para tramitar los procesos de fiscalización, el Pleno de la Asamblea Nacional resolverá lo que considere pertinente. Perfecto. Como había fenecido el plazo y no hicieron lo que debieron hacer, el Pleno de la Asamblea decidió convocar a juicio político a 4 de los 7. Luego algunos dirán, es que no tenía que haberse convocado solo a los 4, sino que tenía que haberse enjuiciado a los 7. Esa ya es una valoración política. Claro. Cada uno puede tener su criterio. Pero en derecho, el Pleno actuó correctamente. Comparecieron los 4, se les garantizó el derecho a la defensa, luego hubo los 70 votos censurados y destituidos. Pero luego recurrieron a la vieja confiable, Qué vaina, medidas similares,
en la Concordia, un juez ahí de esos aventureros que se arriesgan al todo o nada, les otorga las medidas cautelares, luego el gobierno dice, sí, vamos a respetar la decisión judicial, y claro, luego cuando salen otras decisiones judiciales, que aunque mal otorgadas, pero ahí sí no les gusta, no le conviene al gobierno, ahí sí se queje el gobierno. Claro, claro. Fíjate Sí, sí, cómo actúan. totalmente. Y utilizan a la fuerza pública para garantizar que los censurados y destituidos vayan a la sesión o se tomen nuevamente el consejo, sesionen y no permitan que el resto actúe. Terrible. Tuve una pregunta en la portada que es, ¿qué gana el Ecuador con la consulta popular? Yo revisé dentro del informativo en estos días algunas de las preguntas. A breves rasgos, no aportan en absolutamente nada, aparte de engañar o de pretender tomar y poner cosas del medio ambiente para confundir. ¿Qué gana el Ecuador? ¿Hay alguna posibilidad de ganancia con esta consulta, Mauro? ¿Cuál es tu criterio en general? Mira, en la práctica es una consulta popular que puede sonar muy seductora, muy atractiva, pero que no va a solucionar los grandes problemas del país. Y el gobierno se va a dar con la piedra en la boca a pesar de que pueda ganar esa consulta popular. ¿Tú crees que Porque pueda ganar? hay posibilidades porque las preguntas, debo reconocer algo, las preguntas las han construido de tal manera que si es que la gente solo lee el contenido de la pregunta y no Claro, lee va a los votar que anexos, sí. o no se delibera profundamente, y por eso yo le invito a la gente, a los amigos y amigas que hoy nos están escuchando, por favor, si ustedes tienen dudas sobre lo que hoy estamos conversando, recurran a los anexos, lean los documentos que se acompañan a las preguntas, porque la consulta popular o el referéndum no son solo las preguntas que consulta o que difunde el gobierno, porque son muy hábiles para decirle a la gente es que esto es lo que se va a preguntar. ¿Está usted de acuerdo en que se reduzca el número de asambleístas para mejorar la calidad de la representación política de la Asamblea? Pero no le cuentan a la gente cuáles son los anexos, los artículos que se acompañan. ¿Está usted de acuerdo o no que se traslade la competencia de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea? Sí o no, pero no le cuentan a la gente los anexos. Y como todavía tenemos unos minutos, permíteme Por ahí favor, ir que ese es el más detallando preocupante. algunas cuestiones. Primero, que más temprano que tarde te decía, aunque gane el gobierno, se va a dar con la piedra en la boca, porque la gente va a evidenciar que la consulta popular, mientras el gobierno, entre otras cosas, en materia de inseguridad, no tenga un verdadero plan de política criminal, no tenga gente especializada en temas de prevención del delito, en temas de inteligencia y contrainteligencia, ni aunque pongan eso de la extradición, eso va a desarticular de la noche a la mañana las bandas Claro, del crimen totalmente. organizado. Yo en lo personal no tengo problema que se ponga eso de la extradición, porque si es que uno dice que no, enseguida van a decir que uno está a favor de las bandas del crimen organizado y barbaridades así. No tengo ningún problema en que sean juzgados en otro país, pero a lo que sí me opongo es a que le mientan a la gente y a que manipulen diciendo que con la extradición, supuestamente el siguiente día de que gane eso en la consulta, ya no vamos a tener criminalidad aquí, ya no va a Claro. haber sicariatos. ¿Qué delincuente comete, pues, delitos penales con el Código Orgánico Integral Penal bajo el brazo? ¿Qué gran capo de la mafia, como el Chapo Guzmán o como en su momento Pablo Escobar, cometen delitos diciendo, ay, mira, qué susto, ya se aprobó la extradición, no dejemos nomás el negocio, dediquémonos a otra cosa. Colombia y México tienen la extradición. Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína en el mundo. México tuvo hace pocos meses atrás una matanza infernal donde hubo más de 300 muertos y tienen extradición. Chapo Guzmán está extraditado. Sinaloa ha dejado de ser el núcleo, el territorio más duro del narcotráfico en ese país. No ha dejado. Entonces, no engañen a la gente en esa pregunta. Pero reitero, yo no tengo ningún inconveniente en que se apruebe esa pregunta, pero sean sinceros. No le digan a la gente, esta va a ser la panacea y por arte de magia se va a solucionar la inseguridad. En el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ellos plantean un esquema. Ujú. Ellos dicen que ahora la designación de autoridades pase a la Asamblea. Brevemente, ¿cómo sería este esquema? Se conformaría una comisión técnica de selección que estaría conformada por 9 integrantes, 5 representantes de las 5 funciones del Estado, 4 personas aparte de la sociedad civil que estarían divididos, 2 desde la ciudadanía y 2 de las universidades y politécnicas. Estamos hablando de 9.
miembros de esta comisión técnica de selección. Estos 9 integrantes, ¿cómo serían seleccionados o quién los Claro. seleccionaría? Los asambleístas nacionales, no los asambleístas provinciales, no los asambleístas del exterior, no los asambleístas distritales, solo los asambleístas nacionales. Ellos verificarían los requisitos de estos 9 integrantes de esta comisión técnica de selección. ¿Cuál es la tarea de esta comisión técnica de selección? Ya. Ellos calificarían a los postulantes. Asumamos que se convoca al concurso de contralor o de fiscal. Ellos reciben las carpetas, los de la comisión técnica de selección verifican requisitos, toman el examen, hacen la evaluación de las carpetas. Ellos ponen la nota final y hacen un informe, básicamente donde seleccionan ternas para fiscal, para contralor. Y ese informe con los 3 mejores puntuados trasladan al pleno de la asamblea. Y de esos miembros de la terna, el pleno de la asamblea tiene que designar a uno con mayoría absoluta, 70 votos. Hasta ahí uno podría decir, bueno, medio interesante el Claro. diseño, pero ¿sabes dónde está la letra chiquita? Y que la gente preste mucha atención a esto. Ponen en las disposiciones transitorias de los anexos y en una disposición general única ponen lo siguiente. En la disposición general ponen que si es que gana la consulta popular, automáticamente todos los concursos que actualmente está llevando adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quedarán suspendidos, quedarán sin efectos, que se suspenderán todos los concursos. Gana la consulta, todos los concursos abajo. ¿Y qué dicen las disposiciones transitorias? Que para poder operativizar todo esto que yo te acabo de contar, será necesario que el presidente de la República envíe en un plazo de 180 días los proyectos de ley que permitan viabilizar esta enmienda constitucional. 180 días, 6 meses. Y que la Asamblea tendrá un plazo de 365 días, un año, para aprobar estos proyectos de ley que envía el presidente. Estamos hablando de año y medio, pero ¿sabes qué dice al final de estas disposiciones? Que mientras no se haga esto, es decir, mientras no se envíen los proyectos de ley y mientras no se aprueben, no se podrá hacer ningún concurso. Y todas las autoridades actuales quedarán prorrogadas en sus cargos. Chútica. El fiscal, el contralor Río Frío, la fiscal Salazar, el defensor del pueblo, el defensor público, los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y si es que no envía el presidente los proyectos de ley en ese plazo de 6 meses, ni a la Asamblea se le pega la gana de aprobarlos dentro del año, y estamos hablando de año y medio, no ponen ninguna consecuencia jurídica. Chútica. O sea, a mí chútica, me sorprendería que no envíen intencionalmente los proyectos o que no aprueben y se prorroguen más de año y medio las autoridades actuales. ¿Qué es lo que te dice esto? Que lo que buscan es prorrogar a las autoridades actuales para que les cuiden las espaldas a ellos y por supuesto también para que cuiden a sus aliados políticos. Esta es la letra chiquita del contrato, entre comillas, que no le cuentan a la gente. Y que a propósito le va a tocar casi a la salida del presidente de la República, porque 6 meses, un año, ya el presidente se va. Es un caos total. Por eso digo que realmente es una pérdida de tiempo, además de los, creo que 60 millones de dólares que vale esta consulta popular. Mauro Andino, muchísimas gracias, mi querido amigo, siempre por estar con nosotros. Tus palabras para despedirnos. Agradecerte, Nelson, por esas bonitas palabras del inicio, por mi cumpleaños. Les voy a contar, les voy a confesar algo. Vine corriendo, hermano, porque me fui a hacer deporte, así que estaba que... llegué, pero así, me bañé así al paso, así rapidazo, y estaba candela, pero lo logramos. Bueno, estaba preocupado, estaba preocupado de que me iba a atrasar, pero lo hicimos a tiempo. Así que agradecerte por esas palabras del inicio, a la gente que me escribió, y bueno, pues ya si es que la vida nos lo permite, pues el próximo jueves, normalmente a las 9:30 de la noche, ya esta semana termino ese módulo, y bueno, pues ahí nos encontraremos. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoE, en mi cuenta de Instagram y de TikTok, Mauro Cabezón Andino, y en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa. Así que nos volveremos a ver la próxima semana. Abrazo enorme para todos. Muchas gracias, amigo Nelson. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau, Mauro.
Ahí estuvo, mis queridos amigos, Mauro Andino en esta noche de miércoles adelantada, porque tiene unas ocupaciones. Gracias, mis queridos amigos, por todos, por seguirnos.